por citopenia más hemólisis intravascular, que lo definimos por una LDH elevada, una y especialmente la presencia de más hemólisis en ausencia de pruebas de coagulación intensivo tan importante. Esta apatía siempre dentro del algoritmo diagnóstico decimos que son estas dos características, trombocitopenia y hemólisis, en ausencia de pruebas de coagulación anormales, que no sea inmune y que tenga un compromiso de órgano blanco. Eso es una microangiopatía trombótica. ¿Cuál es el reto de cualquier microangiopatía trombótica? De cualquiera. El reto no es llegar al diagnóstico sindromático, sino a la etiología. ¿Qué es lo que está causando la microangiopatía trombótica? Y la mayoría de grupos en el mundo las han clasificado. Todos los días cambia, y a medida que vamos conociendo más cosas cambia, pero la gran mayoría la clasifican en primarias y secundarias. Cuando hablamos de primarias, entonces hablamos de causas genéticas, y las dos principales son la púrpura trombótica trombocitopénica, la PTT, y el síndrome hemolítico urémico atípico. Estas dos, la primera, porque existe deficiencia de una metaloproteinasa que es el ADAMS13, ¿sí? Y que tenemos que diagnosticar rápido, de forma prioritaria en las siguientes 24 48 horas, porque la mortalidad es muy alta si no hacemos el diagnóstico. Y la segunda, el síndrome hemolítico urémico atípico, que está asociado con desórdenes genéticos en los genes de los reguladores del sistema del complemento. Ahora, puede ser primaria adquirida. ¿Por qué? De hecho, la gran mayoría de las púrpuras trombóticas trombocitopénicas están asociadas a la presencia de anticuerpos contra el ADAMS3. Y también en CHUA se pueden desarrollar anticuerpos contra el principal regulador del complemento, que es el factor H. Entonces, las primarias pueden ser genéticas o adquiridas. Ahora bien, están las causas secundarias. Y en las causas secundarias es simplemente la presencia de una microangiopatía bajo un escenario clínico diferente, como sepsis, como embarazo, neoplasias, medicamentos, hipertensión maligna. Terriblemente frecuente que los pacientes con variantes genéticas en los reguladores del complemento, es muy frecuente que presenten hipertensión maligna. Y un escenario específico que es el trasplante de riñón y de cualquier órgano sólido, incluso de precursores hematopoyéticos. Pues bien, el trasplante renal es el escenario perfecto para activar el sistema del complemento, especialmente la vía alterna y la vía clásica. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en trasplante, tenemos que irnos a que existe usualmente en nuestro país el 85% de los trasplantes son de donante cadavérico. Es decir, que hay que recuperar un órgano, rescatarlo. Ese órgano está con un tiempo de isquemia en frío. En promedio en nuestro país son 12 o 18 horas hasta que es trasplantado. Eso es un fenómeno claro de cualquier experimento de fenómeno de isquemia-reperfusión. Y pues conocemos que los fenómenos de isquemia-reperfusión simplemente lo que hacen es despulir completamente el endotelio y lo dejan literalmente expuesto, vulnerable a la acción del complemento que se activa en trasplante por múltiples vías. Una de las vías es porque ponemos un órgano que no es idéntico, entonces hay incompatibilidad HLA. También puede haber incompatibilidad ABO. También puede haber, y hay, toxicidad por medicamentos. Los medicamentos inmunosupresores para el trasplante, que probablemente los han oído, los inhibidores de calcinurina, que son el tacrolimus y la ciclosporina, y los inhibidores de mTOR, que es el sirolimus y el everolimus. Y son pacientes inmunosuprimidos, motivo por el cual tienen mayor riesgo de infecciones. Y las infecciones, pues, son un amplificador del sistema del complemento. Entonces, el trasplante renal reúne muchas de las características que amplifican el complemento y en pacientes que tengan predisposición, pues vamos a tener un mayor riesgo de microangiopatía trombótica. Ahora bien, viene un problema grande, y es que todos los algoritmos, ustedes puedan leer en la literatura, hablan de cómo diagnosticar MAT, cuadro hemático,
con una LDH y con un extendido de sangre periférico. El problema en los trasplantes de órganos sólidos es que el diagnóstico clínico no existe. Estos son dos estudios, el primero del grupo más grande de trasplantes del mundo en Sao Paulo, el Hospital do Rim, donde toman entre el 2011 y el 2016 cerca de 7.000 biopsias de trasplantes renales. Y allí encuentran un número cercano a 100 microangiopatías trombóticas. Esto también para que vayan teniendo en la mente que no es que sea un fenómeno tan frecuente en trasplante. La incidencia va de un 0.4 hasta un 14%. Las series son bastante diferentes a nivel mundial. Pero de esas 100 microangiopatías que encontraron, el hallazgo más importante de esta experiencia es que solo 1 de cada 4 pacientes que tienen microangiopatía en el injerto hace manifestaciones sistémicas. Es decir, ir a buscar LDH alta, aptoglobina consumida, esquistocitos en un trasplante renal no me va a ayudar a un diagnóstico oportuno, temprano. Y lo que sí quiero que quede claro es que si tienen un trasplante renal y quieren descartar MAT, no la pueden descartar por clínica, tienen que hacer una biopsia del injerto. Siempre hay que hacer biopsia del injerto. Y eso fue confirmado en una publicación reciente del grupo más grande, el grupo que más tiempo lleva estudiando microangiopatías trombóticas en trasplante, que es el grupo francés en el Hospital de Necker en París. Y toman todos los pacientes trasplantados desde el 2002, encuentran también un poco más de 100 biopsias y llegan a la misma conclusión. Solo 1 de cada 5 microangiopatías en trasplante tenían manifestaciones sistémicas. Entonces, la primera conclusión es, no podemos diagnosticar o descartar microangiopatía en trasplante renal si no es con una biopsia. En el escenario de cuidado intensivo, yo creo que esto es muy importante porque la gran mayoría, más de la mitad de las microangiopatías trombóticas en trasplante se presentan en los primeros 3 meses. Y de estas, la gran mayoría en los primeros días. Entonces, si yo tengo un paciente con trasplante renal, es fundamental, como en todos los escenarios complejos de medicina, la comunicación entre los diferentes servicios. ¿Por qué el paciente se trasplanta y por qué el paciente no está depurando la creatinina? ¿Cuál era la edad del donante? ¿Qué características tenía el donante? ¿Cuál fue el tiempo de isquemia? ¿Qué problemas tuvieron durante cirugía? ¿Por qué esto es clave? ¿Por qué perdió el paciente los riñones nativos? Si no hay una explicación, siempre, y no solamente para microangiopatía en trasplante, una biopsia entre el día 5 y 7 para establecer la causa de que no haya una depuración de creatinina adecuada. Después de haber hecho la historia clínica, haber hecho un Doppler, haber hecho un ultrasonido del sistema colector, y todo eso está bien, hay que biopsiar. Entonces, la forma en que lo pueden sospechar es porque el paciente llega de cirugía, tercer, cuarto día, no depura la creatinina, no hay nada vascular, no hay nada en el sistema colector. Hoy en día, hoy, en 2024, la posibilidad de un rechazo acelerado, un rechazo hiperinmune, casi que no existe. Tendríamos que hacer las cosas muy mal y pasarnos todos los protocolos para que eso suceda hoy en día. Entonces, pensar que hay un rechazo en el tercer o cuarto del trasplante no es algo sensato hoy. En cambio, sí debemos sospechar de microangiopatías. El diagnóstico histológico parecería fácil, pero no es tan fácil. Lo normal es que el patólogo, y aquí vuelvo a la comunicación entre todos los miembros, cuidados intensivos, cirugía de trasplantes, nefrología, patología, hematología, y es que la presencia de un coágulo en una arteria o una arteriola debe diagnosticar microangiopatía trombótica, pero que no lo haya no lo descartan. Entonces se reúnen el año pasado, completamos un año. Esto es el consenso de BAMF. Esto se hace cada 2 años. Vamos a completar casi 20 años, donde se reúnen los patólogos que más experiencia tienen en trasplante y definen los criterios para cada una de las entidades en trasplante renal. Y el año pasado fue microangiopatías trombóticas. Y la sorpresa, lo hicieron bajo una metodología Delphi, era vamos a hacer rondas, pero miren que arrancaron 338 criterios diagnósticos para llegar al final a solamente 32, de los cuales 24 son histológicos. Es decir, la gran mayoría de la gran mayoría del soporte diagnóstico en microangiopatía trombótica recae sobre el patólogo, sobre la biopsia. Y básicamente, si no encuentro trombos, hay 2 hallazgos, que son la mesangiolisis
y otro que es el edema endotelial en las arteriolas del injerto renal. Pero eso es algo que debemos siempre hablar con nuestro patólogo, porque muchas veces incluso ellos lo describen, pero si el clínico no está pensando en MAT, se pasan. Hay dos tipos de microangiopatía en trasplante renal. La de novo, que es la gran mayoría, y la recurrente. ¿A qué me refiero con recurrente? Recurrente es que en la historia clínica sabemos que ese paciente tuvo microangiopatías en el pasado, antes de ser trasplantado. E incluso que probablemente perdió la función de sus riñones nativos por esa microangiopatía. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se presente? Ya se los voy a mencionar, pero vamos a hablar primero de las de novo, que es la gran mayoría, sobre todo en nuestro medio, porque más de la mitad de los pacientes que se trasplantan en nuestro país no sabemos la causa, no sabemos por qué perdieron los riñones. Entonces, una de las causas, ya lo hablamos, la isquemia reperfusión, inevitable. Inevitable porque es la forma como podemos obtener órganos. Pero desde hace mucho tiempo el grupo de Ohio había encontrado que los pacientes que tenían un tipo especial de rechazo eran los pacientes que tenían un riesgo más alto de microangiopatía. Y específicamente, vuelve y lo confirma recientemente el grupo francés, la primera por diagnóstico histológico por la biopsia de microangiopatía trombótica está asociada a algo que se llama un rechazo agudo mediado por anticuerpos. Esa es la primera causa. ¿Qué quiere decir eso? Ante cualquier microangiopatía trombótica de un trasplantado, lo primero que yo tengo que descartar es que tenga un rechazo agudo mediado por anticuerpos. Antes de hacer cualquier cosa, tengo que descartar eso, y eso es muy importante, porque la segunda causa, que ya se las voy a mencionar, es por medicamentos, inmunosupresores. Si yo no hago un diagnóstico adecuado, entonces probablemente voy a terminar retirando los inmunosupresores de un paciente con rechazo, generando un desenlace adverso en ese paciente. O si pienso que es un rechazo sin confirmarlo y aumento las dosis de los inmunosupresores, de nuevo un desenlace adverso por estimular la microangiopatía. Entonces, lo primero que yo descarto en un trasplante renal con microangiopatía es un rechazo agudo mediado por anticuerpos. ¿Cómo lo descarto? Biopsia y en la búsqueda de anticuerpos anti-HLA. Todas estrategias que hacemos en nuestro medio, que no tienen ninguna limitación, ninguna barrera, y pues que los grupos de nefrología y trasplante conocen muy, muy bien. Segunda causa de microangiopatía trombótica en trasplante renal, los medicamentos. Específicamente los inmunosupresores, de nuevo, inhibidores de calcineurin, tacrolimus y ciclosporina, inhibidores de mTOR, sirolimus y everolimus. ¿Por qué? Los mecanismos por los cuales ellos pueden producir daño endotelial han sido ampliamente descritos desde hace muchísimo tiempo, desde la década del 70. Un desequilibrio en los péptidos vasoactivos, aumento en los vasoconstrictores, una menor acción de los vasodilatadores, efectos protrombóticos procoagulantes, y se ha demostrado que los inhibidores de calcineurin estimulan la liberación de partículas del endotelio que activan directamente la vía alterna. Ahora bien, el 90% de los pacientes en el mundo reciben tacrolimus y ciclosporina, lo cual quisiera decir que muchos hacen microangiopatía, como les mencioné, muy baja la prevalencia. Entonces, siempre hay que pensar que hay un factor predisponente, que hay algo de base, y eso lo pensaron los franceses, y en el 2008 tomaron 30 pacientes con trasplante renal que tenían diagnóstico de microangiopatía, que se le habían atribuido a los medicamentos, y decidieron hacerle pruebas genéticas para evaluar si tenían desórdenes genéticos en los genes reguladores del complemento. Encontraron que el 30% de esta población tenía esa predisposición. Entonces, siempre debemos pensar ante una microangiopatía que hay una predisposición de base, no solo en trasplante, cualquier entidad, cualquier entidad. Hipertensión maligna. Los estudios de hipertensión maligna en Europa encontraron que todos los pacientes con hipertensión maligna y microangiopatía, no todos, la enorme mayoría, eran pacientes que tenían síndrome hemolítico urémico atípico de base. Desafortunadamente, en 17 años no hemos tenido un solo diagnóstico de hipertensión maligna en más de 3.000 pacientes que han llegado a trasplante. O no las diagnosticamos o no lo describimos en la historia y no le tomamos la atención que merece.
Bien, ahora, siempre se le atribuyó la culpa al tacrolimus de la ciclosporina, pero están los emetor. Y en algún momento se decía, si yo tengo microangiopatía, simplemente lo cambio, retiro el inhibidor, retiro el tacrolimus o la ciclosporina y lo convierto a sirolimus o emetor. Pero diferentes series, entre esta de Estados Unidos, encontraron que uno de los factores de riesgo para microangiopatía era tener emetor también. Y existen también mecanismos similares a los de los inhibidores de calcinurina para que puedan producir daño endotelial. Entonces, ahí tenemos un problema porque esos son el 98-99% de los esquemas de inmunosupresión en trasplante de riñón a nivel mundial. Y si no puedo poner inhibidor de calcinurina y no puedo poner emetor, estoy en problemas. Pues está. Combinarlos. Este es el esquema normal. Este ciclosporina más micofenolato o tacrolimus más micofenolato es el esquema de inmunosupresión usual en más del 90% de los centros de trasplante del mundo. Y el riesgo o la incidencia de microangiopatía, si se dan cuenta, va de un 1 o un 4% aproximadamente. En algún momento, y todavía, de hecho existen estudios, ensayos clínicos muy robustos, se combinan estas dos moléculas, el tacrolimus con el sirolimus o everolimus, es decir, inhibidor de calcinurina más inhibidor emetor. Y se dispara la incidencia de microangiopatía de forma significativa. Por eso es una contraindicación el uso de la combinación de estos medicamentos en un paciente trasplantado que tenga microangiopatía trombótica. El grupo de Modena en Italia fue un poquito más allá y dijo que cuando esa combinación, cuando yo sumo los niveles, la exposición en sangre de estos dos medicamentos y está mayor de 12, ese riesgo se eleva. Es como la forma en que nosotros, si necesitáramos ese esquema, si necesitáramos usarlo, jamás la suma de los niveles de la exposición debe sobrepasar 12 nanogramos por mililitro. Les decía que tuvimos problemas, pero tenemos un nuevo inmunosupresor aprobado por FDA, aprobado por EMEA, está aprobado por INVIMA, lo utilizamos hace más de 10 años en el país, que son los inhibidores de la coestimulación, en este caso el Belatacept. Ninguno de los dos estudios pivotales describió microangiopatías trombóticas como desenlaces adversos y hoy en día es la mejor opción para pacientes trasplantados con microangiopatía, donde dentro de los algoritmos utilicemos retirar los inhibidores de calcinurina o retirar los inhibidores mTOR. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un paciente trasplantado que me hace una microangiopatía y no responde a lo convencional? Este es un estudio de la doctora del grupo, de la doctora Teresa Cabero en el 12 de octubre en Madrid. Toman 30 pacientes con microangiopatías secundarias. La mitad de esos pacientes son trasplantados, con estos 15. Y a todos se les diagnosticó microangiopatía y todos venían recibiendo los medicamentos que hablábamos, o inhibidores de calcinurina o mTOR. ¿Qué se hace en cualquier microangiopatía secundaria? Lo hacemos todos. Lo primero que tenemos que hacer es retirar o evitar el efecto desencadenante. Entonces, a estos pacientes les quitaron los medicamentos y los sometieron a plasmaféresis. A pesar de eso, la función renal de estos pacientes persistía deteriorándose. Entonces, decidieron usar inhibidores del complemento. A estos pacientes les pusieron eculizumab. El eculizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra la fracción C5A del complemento. Y lo que hace es que inhibe la formación del complejo de ataque de membrana. ¿Cuánto tiempo de acción? 1 hora después de haber utilizado, de haber recibido el medicamento, tenemos un 100% de bloqueo de la acción de C5. Es un medicamento bastante rápido. Y esto fue lo que hicieron. Posteriormente, a esos 15 pacientes les tomaron estudios genéticos porque la hipótesis era si respondieron también al eculizumab es porque deben tener alguna variante genética en los reguladores del complemento, pero ninguno tenía. Y es como uno de los primeros hallazgos de que las microangiopatías, tanto las primarias como las secundarias, tienen un mecanismo fisiopatológico común donde se activa el complemento. ¿Cuál es la diferencia entre tener y no tener variantes genéticas? Es muy importante y la vamos a mencionar más adelante. Otro amplificador de complemento en trasplante son las infecciones y han sido descritas cada vez con menos frecuencia, pero han sido descritas que la infección, la enfermedad por citomegalovirus, por parvovirus,
se han asociado con microangiopatías trombóticas. Y es totalmente sensato, totalmente razonable que en presencia de una microangiopatía yo descarte infección. En el consenso latinoamericano, que está próximo a publicarse, nosotros generamos este algoritmo que es sencillo y resume lo que les acabo de decir. Paciente trasplantado con microangiopatía trombótica que no tenía antecedentes de microangiopatía, o sea, microangiopatía de nuevo. Primero, descarte rechazo mediado por anticuerpos. Eso lo hace con una biopsia, por eso pongo lo del C4D. Biopsia y anticuerpos anti-HLA. Si tiene un rechazo mediado por anticuerpos, ¿qué hay que hacer? Tratarlo. En Colombia lo hacemos con inmunoglobulina y con plasmaféresis. Si descartamos un rechazo mediado por anticuerpos, descarte que haya infección. Si no tengo infecciones, primer paso, retiro la inmunosupresión. Si está con inhibidor de calcineurin o mTOR, eculizumab lo más pronto posible. Lo más pronto posible es ojalá en las siguientes 24 horas en que yo tenga diagnóstico lo pueda iniciar. Inmunosupresión con Belatacept para evitar el efecto, la toxicidad endotelial que producen estos medicamentos y siempre, absolutamente siempre, pedir el estudio genético para evaluar desórdenes en los genes reguladores del complemento. Siempre. En trasplante y en cualquier entidad. No puede un paciente en ningún país del mundo estar utilizando eculizumab, que nosotros lo tenemos aprobado. No puede estar ningún paciente utilizando eculizumab y no tener estudio genético. Y eso tiene una explicación muy importante. Ahora bien, paciente que perdió sus riñones porque tenía una enfermedad que se llama síndrome hemolítico urémico atípico. Esta enfermedad es una enfermedad que se caracteriza por variantes genéticas en los reguladores del complemento. Voy a explicar rápidamente. Vía alterna del complemento. Ya en este momento, en el endotelio de todos nosotros, hay una lluvia de C3b, de todos. Eso pasa segundo a segundo. Nuestro endotelio está lleno de C3b. Ese C3b tiene una unión tioéster. Esa unión le permite anclarse a todas las superficies endoteliales, a las nuestras y a las extrañas. Entonces todo el tiempo se está anclando allí. Porque si se ancla allí, el agua no lo puede hidrolizar. Si no está anclado, el agua lo desaparece. Entonces se ancla por un periodo muy, muy corto de tiempo. Si allí llega el factor B, nosotros los que conocemos de la coagulación, se le pega y llega el factor D y le quita un pedacito al factor B y se pega otro C3B ahí. Eso es la C3 convertasa. La C3 convertasa, ¿qué hace? Amplifica de una forma dramática la cantidad de C3 en el endotelio. Entonces, si les digo que eso está pasando en este momento, pues todos estaríamos muy mal, porque eso lleva a la C5 convertasa y a la formación del complejo de ataque. Se rompe nuestra célula endotelial, falla orgánico. ¿Por qué no pasa eso? Porque tenemos reguladores del complemento fisiológicos, tanto a nivel fluido, el más importante de todos, el factor H. Factor H es una cadenita, un gusanito de 20 subunidades que toma todo el C3b que está en nuestro endotelio y no lo deja actuar, le dice quieto, hasta aquí llega y desbarata todo. Otro que se llama factor I coge esa C3b y la desbarata. Y si esos no fueran suficientes, en las membranas tenemos uno específico que se llama CD46 o proteína cofactor de membrana que no permite que actúe el C3b. Eso es lo que pasa todo el tiempo. El sistema, la vía alterna está encendida, C3b en el endotelio, pero nuestro cuerpo lo va controlando. Siempre pensemos en el complemento como un sistema de pegatinas. El complemento le está pegando a todas las estructuras a nivel fluido en el endotelio, alarmas. Esto es bueno, esto no es bueno, esto es bueno, esto no es bueno. Este se va, este se queda, este se va, este se queda. Eso es lo que hace el complemento, marcar. Si yo tengo una variante genética en uno de esos reguladores, por ejemplo el factor H, por ejemplo el factor I, por ejemplo C3, por ejemplo la proteína cofactor de membrana, cualquier cosa en mi vida que me amplifique el complemento, una infección, un embarazo, un trasplante, un medicamento, me va a generar microangiopatía trombótica. Chuba. Con un desenlace catastrófico. Siempre microangiopatía trombótica, siempre en todos los escenarios clínicos está asociado a peor desenlace clínico.
Eso es el CHUA. Entonces, si yo tengo, el órgano blanco principal es el riñón, muchos pacientes con CHUA pierden sus riñones porque no les dan un tratamiento apropiado, no se diagnostica de forma oportuna. Entonces, estos pacientes van a diálisis y los voy a someter a trasplante. Hasta el 2008, esto era una tragedia y muchos grupos del mundo decían, estos pacientes no se trasplantan porque el riesgo de recurrencia en el trasplante es del 90%. Y cuando comencé a leer esto, el grupo de Detroit hablaba 7 casos con CHUA. Este lleva 4 trasplantes, este 3, este 5, este 4. Perdían un riñón y le ponían otro y perdía otro riñón y perdía otro riñón. Hoy en día sabemos que el riesgo de recurrencia es muy alto y si recurre, la probabilidad de que pierda el riñón es casi que total en los primeros años del trasplante. Entonces yo quisiera saber cuál es el factor de riesgo para que un paciente tenga recurrencia y el principal factor de riesgo es que haya una mutación genética de nuevo en los genes reguladores del complemento. ¿A qué conduce esto? A que ningún paciente en el mundo puede ser llevado a trasplante renal si no tiene estudio genético. Paciente con CHUA, paciente con CHUA. Si perdió sus riñones por CHUA o por una MAT, estudio genético. Con el estudio genético lo llevo a trasplante. Ahora, no todas las mutaciones de los genes que les mencioné son igual de severas. Las que generan mayor probabilidad de recaída en el injerto y de pérdida del injerto son mutaciones en factor H, mutaciones en C3 y en factor B. Y por eso hablamos de mutaciones de alto riesgo o de bajo riesgo. Y de esta forma, en el año 2012, el grupo francés, que ya tenía experiencia en terapia anticomplemento, dice, vamos a trasplantar a esta población y la vamos a dividir en riesgos. ¿Para qué? Para que recurran, o el riesgo es para que en los que tengan alto riesgo de perder el riñón, les ponemos el medicamento. Y en los que tengan bajo riesgo, no se lo ponemos. Entonces, la primera pregunta que yo me hice, ¿y por qué no se lo ponen a todos? Miran qué pasa. El medicamento es genial, eficaz, seguro. Tiene un problema gigante y es que es excesivamente costoso. Y por eso tenemos que utilizarlo en la población que realmente lo necesita. Entonces, ¿cuáles son de bajo riesgo? Bajo riesgo es un paciente que lo puedo llevar a trasplante y que no va a perder el riñón por recurrencia. Y son 2 escenarios. Uno, que tenga una mutación en el gen regulador del complemento que está en la superficie, que se llama el MSP, aislada. Es difícil que un paciente, no difícil, pero 1 de cada 4 pacientes con mutación en MSP tiene mutación en otro gen de los reguladores del complemento. Entonces, por eso ellos son enfáticos, aislada. O que tenga una microangiopatía que sea adquirida y es por presencia de anticuerpos contra el factor H. Entonces, yo mido los anticuerpos contra el factor H, están negativos, lo puedo llevar a trasplante y no tengo que hacer nada. Es un trasplante convencional. Y luego viene moderado y alto riesgo, que los dos los podemos eh, meter en uno solo. Y son, el primero es aquel paciente que ya perdió un trasplante renal por microangiopatía. Y el segundo es el que tenga una mutación genética en factor H, en factor B, en C3 o en factor I. Entonces, hacemos esos 2 grupos. Cuando ellos evalúan esta estrategia que utilizaron en el 2012, los de bajo riesgo, ninguno hizo recurrencia. Entonces, todos tranquilos. Si es por anticuerpos contra el factor H o contra una mutación en MSP aislada, esos pacientes no tenemos que hacer nada especial. Pero los que tenían las otras condiciones tienen la probabilidad cerca del 50% de recurrencia. Entonces, confirmaron la estrategia de poder clasificar a los pacientes de acuerdo al riesgo de recaída. Entonces, lo primero que se nos pasa a todos por la cabeza cuando tenemos microangiopatía trombótica es la plasmaféresis. Y yo era amigo de la plasmaféresis hasta hace un tiempo y perdí mucho entusiasmo por la percepción que da. La plasmaféresis hoy en día es fácil. Si yo estoy pensando en microangiopatía e inicio plasmaféresis, yo como nefrólogo y quizás persona que veo frecuentemente las microangiopatías o me consultan mucho por esto, lo primero que decía es, bien, le iniciaron plasmaféresis, están pensando en MAT, están intentando hacer las cosas bien. El gran problema de la plasmaféresis es que genera una percepción inapropiada en el médico, porque la plasmaféresis no me cambia el desenlace clínico, pero sí me baja la LDH.
Entonces yo inicio plasmaféresis y inicio plasmaféresis y ojo, que llegue rápido el eculizumab. Cuando llegaba el eculizumab decían, no, no le voy a poner porque ya la plasmaféresis ya me bajó la LDH de 700 a 400, me está respondiendo muy bien el paciente. La plasmaféresis no tiene desenlaces clínicos apropiados. Cuando se comparó en trasplantados, utilizar plasmaféresis versus no usarla, la plasmaféresis no generó ningún beneficio en reducir el riesgo de pérdida del injerto renal. Ninguno. Y en el consenso, que por cierto, nosotros somos más conservadores porque no tenemos tanta experiencia, dijimos que la plasmaféresis era una estrategia de inicio, pero que nunca se mantuviera sin el eculizumab. Nuestros pares, el doctor Copo en Francia, Miquel Blasco en Barcelona, doctor, ¿quién más nos ayudó? El doctor Pocho en Cleveland, creo que él también estuvo apoyándonos. Todos nos escribieron, no, póngale contraindicado, porque el gran problema es que comenzamos a hacer un tratamiento que nos puede dar una percepción inapropiada de mejoría. Lo que hay que hacer en una microangiopatía o una recaída, una recurrencia de un chuva en trasplante es eculizumab lo más pronto posible. Ya, ya mismo, hay que iniciar eculizumab. El grupo francés retoma esta estrategia y evalúa cómo le fue a los pacientes que recibieron esta terapia de acuerdo al riesgo. Entonces, cerca de 136 trasplantes en 126 pacientes tenían CHUA, más del 80% eran de riesgo alto, riesgo intermedio, es decir, tenían estudio genético, pero como eso va desde años atrás, a unos les pusieron eculizumab y a otros no. A los que les pusieron eculizumab, tuvieron la recurrencia fue casi que ausente, solo se dio un eculizumab, la recurrencia fue mayor del 50%. La supervivencia del injerto, exactamente igual. Pérdida del injerto en la gran mayoría de los pacientes que recurrieron y que no recibieron el medicamento, lo cual no sucedió con eculizumab. Y cuando lo dividimos por grupos, los de bajo riesgo que no les pusieron, pasa nada. Los de riesgo moderado, si no le ponen eculizumab, miren la línea negra de probabilidad de pérdida del injerto. Entonces, hoy en día, con los medicamentos que tenemos aprobados, disponibles porque están en nuestro medio, un paciente con microangiopatía en recurrencia en trasplante no debería llegar nunca a perder su riñón. Esta gráfica la muestro porque para mí resume lo que es el camino de la medicina basada en la evidencia y en la investigación. Les mencioné, los años 2007, en el año 2007, en Francia, los pacientes con CHUA difícilmente los trasplantaban y sabían que iba a perder el riñón porque sabían que lo iba a hacer. Entonces, esta es la probabilidad de tener CHUA en el trasplante, pero no se utilizaba eculizumab. Vamos aprendiendo, clasifican a los pacientes en alto, moderado riesgo y comienzan a utilizar eculizumab. ¿Qué pasa 10 años después? Hay mucho uso de eculizumab en esta población, ya no existe la recurrencia en trasplante. Se desaparece este desenlace adverso. ¿Cuándo usarla? ¿Espero a que el paciente haga la recurrencia o lo hago en forma preventiva? Miren aquí, cuando se utilizó de forma esperando que el paciente hiciera la recurrencia, 1 de cada 4 de los trasplantados perdieron su riñón. Por eso hay que iniciarlo en forma profiláctica. Pero en forma profiláctica hay un problema gigante. ¿A quién le pido las pruebas genéticas? Este es un estudio, nuestro equipo hace desde el 2008 biopsias por protocolo y encontramos múltiples enfermedades en el riñón que desconocíamos de antes del trasplante, pero miren la cantidad, la primera causa, nosotros no sabemos en más de o casi en la mitad de los pacientes que trasplantamos por qué perdieron su riñón y muchos pueden ser un CHUA. Y si yo no sé que tiene un CHUA, pues no le voy a pedir pruebas genéticas. Entonces creamos unos criterios, y esto es más para los nefrólogos que hacen evaluación pretrasplante, que si existe alguno de estos antecedentes en la historia clínica, en un paciente que no tiene etiología de pérdida de sus riñones nativos, deben pedirle un estudio genético. Estamos llevando a cabo ese registro.
Rápidamente, pérdida de un trasplante previo, que lo hayan perdido en el primer año del trasplante sin causa. Pérdida de cualquier trasplante renal asociado con microangiopatía. Hipertensión maligna, no he podido encontrar un solo caso. Ojo con las pérdidas de riñones de mujeres embarazadas que pierden el riñón 6 meses después del embarazo. Eso siempre queda en la historia clínica como preeclampsia. Y lo que nos hemos encontrado en las biopsias por protocolo de las que trasplantamos son muchas enfermedades glomerulares que no detectamos. Esto es básicamente que con esa estrategia encontramos casi el 26% si utilizamos el estudio genético en esa población, 1 de cada 4 tiene variantes genéticas. Pronto va a llegar un nuevo medicamento, el eculizumab, es un medicamento que se administra en el día 1, 8, luego el día 14. O sea, damos 5 dosis en estos pacientes de forma semanal y posteriormente lo hacemos cada 2 semanas. Antes de que termine el año, creo que ya tenemos una nueva molécula que es exactamente igual, que lo único que hace es prolongar la vida media, que es el rabolizumab, y vamos a tener ahí casi 8 semanas de acción con una sola dosis. En conclusión, el diagnóstico de microangiopatía trombótica en trasplante, el gol estándar es la biopsia. La ausencia de manifestaciones sistémicas no descarta microangiopatía en trasplante. Siempre que tengan MAT en un trasplantado, lo primero que hay que hacer es descartar rechazo agudo mediado por anticuerpos, que tiene un tratamiento completamente diferente. Descartado el rechazo mediado por anticuerpos, descartemos cualquier condición que pueda amplificar el complemento, como las infecciones. Revisar muy bien la historia clínica, qué dañó los riñones nativos de ese paciente, qué antecedentes tuvo, cómo fueron los embarazos, qué complicaciones. Suspender los medicamentos. Si descartamos rechazo mediado por anticuerpos, suspendemos los inhibidores de calcinurina y los inhibidores de mTOR. Podemos complementar la inmunosupresión con belatacel, el riesgo de rechazo. Siempre pedir estudio genético. Siempre. Y ya esto va más con la eh, programación de un trasplante de donante vivo. Cualquier paciente con CHUA, que pensemos en la opción de un donante vivo, tenemos que descartar que ese donante vivo tenga riesgo por variaciones genéticas. Muchas gracias. Tienen que ser resultados importantes. Hola, doctor, buenas noches. Muchas gracias por la charla. Quería hacerle una pregunta. ¿En qué momento uno tiene que pensar en el retrasplante después de hacer un manejo con eculizumab? Siempre. Creo que todo paciente que presta terapia de reemplazo renal, pero siempre tiene que pensarse en trasplante. Nuestro país tiene una lista de espera de 3.000 pacientes, cuál es nada. Normalmente, 40 a 60% de los pacientes que pierden los riñones deberían estar en una lista de espera. En Colombia tenemos cerca de 50.000 pacientes en diálisis. Quiere decir que nuestra lista de espera debería estar alrededor de 20 o 25.000 pacientes. Hay solo 3.000. Entonces, por cualquier causa, todo paciente que pierda la función renal siempre se debe pensar en trasplante. Si yo tengo una MAT en riñones nativos, ¿cuándo lo llevo a trasplante? Lo más rápido que pueda. Si el paciente ya es trasplantado y hace una madre recurrente, ¿en qué momento pienso en retransplantar? ¿Sean o no? Sí, claro. Ahora, lo que me preocuparía es que hiciera una microangiopatía en presencia de eculizumab, porque quiere decir que hicimos un diagnóstico inapropiado y tiene otra causa. Otra causa puede ser perfectamente un síndrome antifosfolípido, que recaen muchísimo en trasplante, aunque la manifestación usual no es MAT, la manifestación usual es trombosis de la arteria del injerto renal en el post-trasplante inmediato. Pero si un paciente pierde sus riñones nativos por un chuva, lo trasplanto y en presencia de eculizumab hace MAT, algo está pasando. O tengo un diagnóstico mal hecho o el medicamento no me está funcionando, no sé por qué motivos, pero es algo que no sucede.
Pregunta, ¿es viable solicitar estudios genéticos en pacientes con enfermedades autoinmunes por riesgo de MAT? Sí, es válido. Y la razón es la siguiente. Cuando nosotros comenzamos a entender, esto es muy reciente, que hay una población que no es mínima, que tiene muchas variaciones genéticas en los genes reguladores del complemento, lo que pasa es que muchas cosas los desenmascaran. Y una de las cosas que los desenmascaran son las enfermedades autoinmunes. El doctor Santiago Rodríguez de Córdoba, un genetista que trabaja en Madrid, pues se acaba de retirar, que sabe mucho, tomó una población de familias en España, familias sanas, familias sin chúa, y midió cuál era la probabilidad que en esa población existieran variaciones genéticas en los reguladores del complemento. Y las encontró en cerca del 5% de los pacientes. Es decir, 5 de cada 100 personas tienen una predisposición genética a generar chúa. Si esa población es sometida a un embarazo, cocaína, trasplante, cáncer o una enfermedad autoinmune, perfectamente puede ser el disparador, porque lo que hablábamos ahora y lo podemos eh, hablar con cualquier enfermedad. ¿Por qué si yo tengo 100 lupus, por qué hay una mayor probabilidad de que un grupo pequeño me haga microangiopatías en ausencia de un síndrome antifosfolípido? Probablemente porque tienen una causa de base, tienen una predisposición para generar microangiopatías. Entonces, la respuesta es, tengo hipertensión maligna. La hipertensión maligna la tratamos bajando la presión arterial. Pero si tengo hipertensión maligna más microangiopatía, es el peor desenlace de todos. Piense que hay algo de base. Pídale estudio genético. Si tengo lupus, descarte un antifosfolípido y tengo microangiopatía, pensemos que hay algo de base. Si tengo cáncer eh, y el paciente hace una microangiopatía, no está recibiendo medicamentos que sean especialmente tóxicos para el endotelio, pensemos que hay algo de base. Siempre es esa sospecha de que hay algo que está predisponiendo a que este paciente haga una microangiopatía con cualquier enfermedad, con cualquier enfermedad. Entonces es válido. La genética, yo lo hablo desde el punto de vista de la nefrología, cada día está más cerca de nosotros. Y en los próximos años nos va a tocar muy frecuentemente evaluar la asociación genética con múltiples enfermedades que las estamos conociendo. Todos los días estamos aprendiendo. Pero la parte genética no es algo que esté por allá lejísimos, como cuando yo comencé a estudiar medicina, sino que es algo que está muy cercano del día a día y en el área de nefrología es particularmente importante. La única contraindicación que tendrías para usar eculizumab es que el paciente tenga una infección por gérmenes encapsulados activos, tenga un meningococo, tenga un neumococo. En ese caso tienes que tratar la infección. Ahora, no es que sea contraindicación, pero pues estamos quitándole el sistema de defensa del organismo contra encapsulados. Entonces, siempre que iniciemos eculizumab, necesitamos vacunar al paciente contra encapsulados y durante 2 semanas, si ese paciente no tenía vacuna, que es muy frecuente, tenemos que dar una profilaxis, que todos los grupos utilizan algo diferente. Bueno, pero usualmente penicilina en la mayoría de los casos. Pero esa sería la contraindicación. Un medicamento muy dirigido, muy específico, sin interacciones. Entonces, la única que yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que lo han utilizado y nunca he oído que no lo hayan puesto por infección, pero es la única que se me ocurre en que estaría contraindicado. Muchas gracias. Cuando esté publicado, los invito a leer el consenso. No habla de trasplante, habla de todas las microangiopatías trombóticas. Eh, Está realmente bien elaborado y claro y bastante actualizado. Los invito a leerlo cuando se necesite. Muchas gracias. Doctor Montero, muchísimas gracias. Excelente charla.
En verdad, la importancia de conocer sobre la microangiopatía trombótica en pacientes trasplantados es fundamental. Llegar a un adecuado y pronto diagnóstico y tratamiento puede cambiar el pronóstico de estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Llegamos al final de la charla del día de hoy. Agradecer a los participantes, tanto presenciales como virtuales, por acompañarnos en nuestros días de Academia UCI. Lo valoramos muchísimo. Igualmente, AstraZeneca, gracias por siempre estar con nosotros y la academia. En noviembre tenemos con el doctor Borges, charla también de pues, Academia UCI sobre deficiencias medulares. Espero también nos acompañen. Muchas gracias.